Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad ya nos encontramos ya finalizando el trimestre lectivo del año 2020, para lo cual en esta oportunidad vamos a desarrollar un repaso de los temas que ya hemos venido mencionando. Acá recordar que también las tareas que te deje a partir de esta semana no es de manera obligatoria. Al contrario, te va a permitir a que puedas construir un poco más los conocimientos que se han ido implantando o se han ido desarrollando durante todo el transcurso de las semanas o de las clases. ¿Ok? Muy bien. Además, también te invito a que si es que debes alguna tarea, ya sea tarea 1, 2, 3 o 4, la puedas presentar. Recuerda que hay plazo hasta esta semana para que te pongas al día y no salgas perjudicado académicamente. Correcto, muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente interesante. Como ya hemos mencionado, vamos a desarrollar lo que es un repaso, ¿verdad? Correcto. Y durante las últimas semanas de este trimestre hemos conocido a uno de los grandes escritores, a uno de los grandes exponentes del teatro, ¿verdad? Correcto. Nos referimos a William Shakespeare. Este escritor ha desarrollado diversas producciones literarias, como por ejemplo Hazlitt. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso con referencia a esta producción literaria. También tenemos que mencionar o también tenemos que tomar en cuenta algunos datos fundamentales de la biografía de este excelente escritor, ¿verdad? Muy bien, para lo cual te voy a invitar a que prestes bastante atención, te concentres y bueno, apuntes las ideas fundamentales. Tenemos que tener en cuenta esta producción literaria. Hazlitt es una leyenda del siglo XII que el historiador danés Saxo Grammaticus recogió en su historia Daneka, publicada en el año 1514, donde se encuentran solo con la variante de un final feliz para el victorioso príncipe Hazlitt. E incluso en una de las clases anteriores, recuerdo que fue la semana antepasada, cuando en la videoconferencia nosotros habíamos estado analizando, habíamos estado comentando e incluso habíamos estado visualizando un pequeño vídeo con referencia a esta producción literaria, ¿verdad? Correcto. Esta producción literaria le pertenece a William Shakespeare, en el cual reescribe esta obra dándole un sentido diferente e incluso este escritor le cambia un final feliz por un final triste y trágico, ¿verdad? Que incluso nosotros lo podemos notar por la muerte de muchos de los personajes que aparecen dentro de la historia, ¿verdad? Correcto. Hay que recordar también que Hazlitt es hijo único de un rey en la fuerza de la edad y de una reina muy joven. Ha tenido por consiguiente la infancia y la juventud de un príncipe heredero y de un hijo único. Ha sido un niño mimado, acostumbrado a la obediencia de todos. Correcto. Y eso nosotros lo podemos observar dentro de las características de este personaje, ¿verdad? Ya hemos estado, o bueno, estamos describiendo en forma general un poco más de este personaje, Hazlitt, ¿verdad? Personaje principal de dicha producción literaria. Además, tenemos que recordar un poco o comentar un poco más de la biografía del autor. Sabemos que el autor es William Shakespeare. Este personaje era un poeta y autor teatral inglés, en pocas palabras, de la nacionalidad de Inglaterra, ¿verdad? Correcto. Es considerado uno de los mejores dramaturgos de la literatura, ojo, de la literatura universal. Este personaje nació el 23 de abril del año 1564 en Stratford Upon, en la ciudad, o bueno, en el lugar llamado Avon, en Inglaterra, correcto. Estudió en la escuela de su localidad. Posteriormente, en el año 1582,
Se casó con Anne Hathaway, hija de un granjero, con la que tuvo una hija llamada Susana. Luego, en el año 1583, tuvo dos mellizos y un niño, que murió a los 11 años de edad, y una niña en el año 1585, ¿correcto? Teniendo en cuenta la vida de Shakespeare en Londres, estuvo marcada por una serie de arreglos financieros que le permitieron compartir los beneficios de la compañía teatral en la que actuaba, la Chamberlain. Eh, Más tarde, llamada Kiss-Me, y de los dos teatros que ésta poseía, The Grove y Blackfriars. Sus obras fueron representadas en la corte de la reina Isabel I y del rey Jacob I. Hay que tener en cuenta que bueno, con mayor frecuencia que las de sus contemporáneos. Es decir, que este personaje, William Shakespeare, destacaba ante los demás escritores de teatro en aquel entonces. Luego, bueno, William Shakespeare muere el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado en la iglesia de Stratford. Dentro de sus obras más importantes de este escritor vamos a encontrar Venus y Adonis, que fue publicada en el año 1593. Luego, La violación de Lucrecia, que fue publicada en el año 1594. Tito Andrónico en el año 1594. Equivocaciones, 1592. La Doma de la Bravia en el año 1593. Los dos hidalgos de Verona, 1594, Trabajos de amor perdidos, en el año 1594. Además, que también ha desarrollado otras producciones literarias, como por ejemplo Ricardo II en el año 1595, Enrique IV, primera y segunda parte, durante los años de 1597, Enrique V, durante el año 1598, Sueño de una noche de verano, 1595, El mercader de Venecia, 1596, Mucho ruido y pocas nueces, 1599, Hazlitt, 1601, y entre otras, como por ejemplo Otelo, King Lear, Mulder, etc. Ahora, hay que ir analizando un poco más de esta producción de teatro llamada Hazlitt. Hay que tener en cuenta la época y el lugar en que se desarrolla dicha obra, ¿verdad? E incluso en la videoconferencia nosotros lo habíamos comentado, como por ejemplo, el lugar de los hechos se va a dar o se va a desarrollar en Dinamarca. En la época abarca del siglo XVI, es decir, durante los años de 1500 y tanto. Correcto. Esta producción literaria pertenece al movimiento literario del Renacimiento, en donde supone una restauración de la cultura clásica, griega y latina. En pocas palabras, una restauración de la cultura greco-latina, prácticamente olvidadas durante siglos. El género y el subgénero que pertenece a esta producción literaria es, bueno, dentro del género va a ser dramático y dentro del subgénero la tragedia. Ahora, ¿por qué decimos que es dramático o la tragedia? Bueno, en el dramático el autor crea los personajes y unos conflictos, esforzándose para no ser él, para que las criaturas de ficción se comporten, se muevan y hablen de acuerdo consigo mismas. Además, cuando nosotros hablamos de los subgéneros, estamos hablando de que es en la presentación de una acción extraordinaria, interesante y grande, cuyo final es de índole funesta, ¿verdad? Que encontramos incluso la muerte de varios personajes, como, valga la redundancia, como ya hemos mencionado. Dentro del resumen de la obra, nosotros vamos a encontrar lo siguiente, como por ejemplo, que el rey de Dinamarca muere y su hermano Claudio sube al trono. Se casa de manera repentina con Gertrudis, la reina, quien era la esposa del rey. Y el príncipe Hazlitt está sumido en una profunda depresión. También recordamos que Hazlitt
era hijo del rey y de la reina Gertrudis. Bernardo y Francisco, vasallos del rey, estaban de guardia. Ellos eran los famosos guardias que observaron aquel fantasma, ¿verdad? Muy bien. Luego comenzaron a observar ciertas apariciones de un fantasma que los visitaba a ellos y a otros dos amigos de ellos, también vasallos del reino llamados Horacio y Marcelo. Noche tras noche, siempre a la misma hora y a las mismas personas. Ellos no sabían el porqué del el fantasma se les aparecía y tampoco el mensaje que quería darles. Por consiguiente, Marcelo decía que el fantasma tenía la misma apariencia que el rey, el cual había muerto en combate. Confundido por estas apariciones, estos se lo comunican a Hansle, quien era el hijo del rey. Por consiguiente, se le aparece una noche la sombra de su padre, el rey difunto, quien le revela que Claudio, su hermano, lo mató para acceder a la corona y le exige venganza. El príncipe no lo hace sino hasta más tarde, y mientras tanto finge estar loco, al parecer, para que el monarca no sospeche cuáles son sus verdaderas intenciones. La causa por la cual Hasley adopta esta extraña actitud es objeto de gran debate entre el rey y la reina, que creen que sufre una perturbación por la muerte de su padre, y Polonio, el viejo chambelán, quien considera que Hasley está sufriendo los efectos del amor que siente por su hija Ofelia. Para confirmar lo dicho por el espectro, Hazlitt dispone que se represente en la corte una obra que ilustre el asesinato descrito por el espectro de su padre, y de acuerdo a la reacción del rey, podrá saber si él realmente cometió el crimen. En la mitad de la obra, Claudio se retira muy perturbado, y el príncipe confirma así las revelaciones de su sombra, o bueno, de la sombra de su padre. Luego de la representación teatral, Hasley enfrenta a su madre y mientras le reprocha el haberse casado con Claudio, quien era su tío, escucha a alguien detrás de una cortina. Como cree que se trata de la voz del rey, saca su espada y se lo clava. Pero no mata a Claudio, sino más bien a Polonia. Esta parte del final también ya lo hemos venido comentando durante el transcurso de las clases y para que no sea muy extenso, te lo voy dejando aquí. Y cuando tengas, si gustas, pones una pausa y lo terminas de leer esta parte del resumen. Ok, muy bien. Acá, por ejemplo, la idea central y secundaria de esta producción literaria. Nosotros podemos observar que la idea central es que cuenta la vida de Hasley, cómo se desenvuelve, ya que está lleno de ira debido a la muerte de su padre. Y dentro de la idea secundaria, nosotros vamos a observar que muestra los sentimientos en los que se envuelve Hansle por la muerte de su padre, e incluso por el casamiento de su madre, ya que éste sentía un exagerado amor por su madre y la ira que siente al descubrir que su tío Claudio, fue quien mató a su propio padre. Dentro de los personajes, vamos a encontrar personajes principales y personajes secundarios. Dentro de los personajes principales, encontramos Hasley, Claudio, Laertes, Horacio, la reina, Ofelia. Y dentro de los personajes secundarios, vamos a encontrar a Voldemar, Marcelo, el capitán, Bernardo, Cornelio, los clones, un caballero, un sacerdote, Oris, eh, el fantasma del padre, Polonio, etc., etc., etc. Ahora, aquí nosotros estamos planteando ciertas características de los personajes. Bueno, en esta oportunidad ya te toca leer y por consiguiente te voy a dejar el tiempo propicio para que también leas las características de cada uno de los personajes, como por ejemplo del personaje principal, el centro de toda la historia, que viene a ser Hazel, ¿verdad? Muy bien.
Luego que has leído las características de este personaje, pasamos también a conocer un poco más de las características de los siguientes personajes, como por ejemplo de Claudio, Horacio, Ofelia, Laertes, la reina. Por ejemplo, Claudio, quien asume el reino o la corona, es ambicioso, es egocentrista, vengativo, es un asesino porque mata a su propio hermano, luego se casa con su propia cuñada por avaricia al trono. Mientras que Horacio, nosotros vamos a encontrar que es honrado, honesto con el personaje de Hansle y siempre dispuesto a ayudar. En cambio, Ofelia está enamorada de Hansle. No debía tener más de 12 o 13 años. Apasionada, depresiva y sumisa. Al final, enloquece y se amarga a partir del momento en que Hansle la rechaza y su padre muere. Laertes es aquel joven fiel a sus convicciones y a su familia. No actúa de mala fe, sin embargo, es capaz de cualquier cosa por salvar su honor y vengar las muertes de su padre y de su hermana. En cambio, la reina es aquel personaje que se muestra de un espíritu débil, que es la esposa del padre de Hansle y madre de Hansle. Posteriormente, se casa con su cuñado, que viene a ser Claudio, y se deja manipular por los protagonistas de la obra. E incluso nosotros, si hacemos un pequeño análisis en forma general de esta producción literaria, vamos a encontrar la estructura que comprende introducción, nudo y desenlace. En la introducción vamos a encontrar la presentación de los personajes y de la situación. En el nudo, la sombra le revela la verdad y le pide venganza al personaje principal que viene a ser Hansle. Dentro del desenlace vamos a encontrar la conversación de Hansle con su madre y la muerte de Polonia, ¿verdad? Correcto, muy bien. Bueno, jóvenes, hasta aquí todo con referencia al tema de hoy que hemos repasado en forma general, esta producción literaria llamada Hansle, y también hemos recordado un poco más de la biografía de este escritor inglés llamado William Shakespeare como máximo exponente de la literatura universal, especialmente en el teatro. Bueno, me despido con un caluroso abrazo y bueno, también te invito a que te quedes en casa y que para todo te laves las manos, ¿sí? Para que así nos podamos reencontrar lo más rápido posible en las aulas y poder compartir estas experiencias o seguir comentando estas producciones literarias. Triunfos a cada uno de ustedes.